Ángel Aguilar Ojeda a mi mano izquierda, estoy entre Miguel Ángeles y un servidor, Julio César Merino Tellechea, que vamos a platicarles un poco de, y la idea es discutir, plantear todos los elementos gráficos, estéticos e intelectuales que se desarrollan en la vida de Leo Matis. Antes de comenzar a platicar, rápidamente les voy a comentar cuál fue la hechura del libro, porque finalmente esto es un libro. Es un libro que es un paseo, está dividido en 4 capítulos. Cada uno de los capítulos aborda uno de los temas que ahorita vamos a ir detallando, que es la vida de caricaturista de Leo Matis, donde tuvimos la oportunidad de que el maestro Agustín Sánchez González, premio de periodismo por el Suplemento Cultural del Universal, nos hiciera un texto sobre la caricatura en Colombia y el trabajo como caricaturista de Leo Matis. La segunda parte que mi colega Miguel Ángel Flores Góngora trabajó fue este tránsito entre la caricatura y la fotografía, lo que lleva a Matis a dejar el lápiz, el papel, y entre esa dicotomía que vive en Centroamérica, hacer el oficio de fotógrafo y posteriormente de fotoreportero. Y la tercera parte está compuesta por textos de mi colega a mi izquierda, Miguel Ángel Aguilar Ojeda, un servidor, y de la doctora Rebeca Monroy Nash, que también acaba de ganar un premio, el Clementina Díaz Llobando, por parte de INERM, que es una condecoración muy importante por su labor como historiadora de la fotografía en México. Y los tres abordamos el tema del fotoperiodismo de los años 40 en México, del México que vislumbró y tuvo la oportunidad de estar aquí Leo Matis, con una camaradería entre intelectuales como José Clemente Orozco, como Diego Rivera, como su paisano Porfirio Barba Jacob, como Efraín Huerta, José Revueltas, Luis Espota y otros escritores más, pintores, artistas y por supuesto la nueva farándula que estaban haciendo en los años 40 en México, que estaba encabezada por la fotografía de Gabriel Figueroa, de directores como Emilio Indio Fernández, figuras emblemáticas como María Félix y otros más con los que él va a estar en contacto. Y la última parte del libro es algo que en colectivo decidimos, por eso se llama de reportazgos, que es una actividad del reporter que nace en esta época, en los años 40 en México, donde se reprodujeron textos de época, tanto de la recepción crítica de la obra de Matis en México, por Arturo Sotomayor, por Antonio Rodríguez y Horacio Quiñones, sí, cierto, de la revista Hoy, y algunos que él colaboró desde su llegada a México, con Luis Espota, un gran fotoreportaje que hacen juntos en 7 entregas, pero se publicaron solamente 2 en este libro, mismo de las Islas de los Desesperados, que es un fotoreportaje de su viaje a las Islas Marías, de Luis Espota y de Leo Matis, donde viajan a este penal que decía que el que no come, que no trabaja no come. Entonces es el ejemplo del sistema penitenciario más moderno del país. Y algunos otros más como El Pulque, sobre el Paricutí y sobre sus viajes que hizo como reportero gráfico. Sin más preámbulo, vamos a empezar a platicar de este viaje creativo, estético, artístico que inicia Leo desde su natal Aracataca, Colombia, hasta los años 40 que se establece en México. Buenas tardes y damos las gracias por la asistencia de cada uno de ustedes a la presentación de este proyecto editorial que de manera puntual y precisa ha sintetizado Julio César. Yo creo que en particular este libro, Leo Matis, Reportazgos en la Postrevolución, un viaje de la caricatura a la fotografía, logra por primera vez documentar, digamos, la permanencia, la estancia de la permanencia de Leo Matis en este periodo histórico que va de 1941, año en el que Matis llega a México, hasta 1947, que es el año en el que Matis protagoniza de una manera muy ruidosa, ¿sí? Y con una reacción muy radical, el escándalo que para la época fue calificado escándalo colombo mexicano, ¿no?
¿sí? El primer escándalo artístico colombo-mexicano con el pintor muralista David Alfaro Siqueiros. Pero bien, antes de llegar allá, vamos a tratar de ofrecer una mirada un poco del contexto en el que Matisse inicia a su producción gráfica en la caricatura, en el dibujo, la pintura, y ese tránsito posterior, en los años posteriores. Estamos hablando de los inicios de la caricatura en 1935, que es un tiempo en el que tenemos ya, digamos que podemos construir el retrato del artista adolescente, ¿no? Un Matisse adolescente, muy joven, que tiene enormes expectativas de educarse en una escuela formal de arte, ¿sí? Pero que finalmente las circunstancias fueron adversas a ese deseo. Pero también es importante destacar el país que moldea a Matisse, el país en el que surge esta obra, y en el caso de Matisse vemos a un joven, un hombre que llega a su juventud en el momento en que el país está haciendo también un tránsito de un largo periodo hegemónico, que en Colombia los historiadores han calificado como la hegemonía conservadora, y el impacto que va a tener esto en la vida nacional. Fueron 40 años de hegemonía, de gobiernos conservadores, que significaron para Colombia un fuerte periodo de violencia. Es en ese periodo de tiempo, en el marco de esa hegemonía conservadora, que se da la famosa matanza de las bananeras, que de manera brillante García Márquez va a metaforizar en obras sucesivas, pero que, digamos, es en 100 años de soledad donde él logra plasmar y metaforizar de una manera ya muy completa una experiencia histórica que tuvo un trauma enorme en Colombia, digamos que en el contexto de lo que eran las expectativas de democratización de un amplio sector del proletariado colombiano en gestación, en este caso de los braceros vinculados a la plantación, el cultivo, la recolección y exportación del banano. El padre de Matisse nace en ese mundo de las plantaciones bananeras, y que tiene que ver también con una consolidación del capitalismo global. Esta zona bananera colombiana, en el caso colombiano, es una zona conquistada por la United Fruit, ¿no? Que luego va a tener, ustedes conocen muy bien esa historia, papeles tan decisivos en Centroamérica, con sucesivos golpes de estados en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador. Bien, entonces yo creo que si nos ubicamos un poco en la imaginación de este joven adolescente, inicialmente un joven que nace en un medio agrario, como es la zona de Aracataca, una zona ubicada al norte del país, en el Caribe colombiano. Yo creo que esta herencia de un mundo conservador, de cierta manera un mundo estático, creo que convenció a Matisse de la necesidad de partir, como un poco como el poema de Baudelaire, ¿no? Nowhere else, ¿no? A cualquier parte. Y curiosamente es la llegada también del cine mexicano a Colombia. Y una película, señalábamos en una conversación anterior, Allá en el Rancho Grande, una película de Fernando de Fuentes, con la fotografía de Gabriel Figueroa, es una película que seduce a Matisse, ¿no? Digamos, la estética de la película, estos cielos tornasolados de la película, estos profundos contrastes del blanco y el negro, seduce a Matisse, y allí se gesta, en la seducción de ver esa película, se gesta la construcción y la decisión, la determinación de Matisse de venir a México. Bien, pero previo a la llegada de México, Matisse está vinculado desde su adolescencia a un grupo, a una serie de revistas como caricaturista. Esto lo hace, y el mismo fundador de revistas, la revista Lauros, la revista Civilización, una revista que se hizo en Barranquilla y que representó en ese momento, en los años desde finales de 1929, una revista que logró aproximar, digamos, a toda una generación de jóvenes inquietos intelectualmente, digamos, a las producciones artísticas
de Europa. Había mucho español en la revista Civilización. La revista Civilización divulga por primera vez el trabajo de Matisse, y luego Matisse, por iniciativa propia, va a construir una serie de revistas a los 18 años. Es el ejemplo de la revista Te Veo, así como si contrajéramos la palabra televisión, TVO, ¿sí? Una revista que incluso no tenía ni siquiera la edad cumplida para registrarse frente a la oficina de gobierno, entonces inventó que tenía 21 años, ¿sí? Una revista en la que él, con la producción de sus propias hilografías, de sus propias piezas hilográficas realizadas con el punzón de zapatería, ¿sí? Publicaba sus propias caricaturas. Eso cimentó, estas primeras caricaturas cimentaron la trayectoria de Matisse en la caricatura en Colombia. Luego le permite viajar a Bogotá, donde se vincula al diario El Tiempo, un periódico fundado en 1911 por la familia Santos, en su papel de ilustrador de todo, ilustrador de las columnas, de los diversos columnistas que colaboraban en este periódico, columnas famosas como las de Swann, columnas famosas como las de Calibán, y Matisse también ilustrando las páginas dominicales, lo que para la época se llamaban los suplementos dominicales. Entonces lo que vemos aquí en este primer momento es un hombre que tiene el deseo de expresarse formalmente, de experimentar con las formas, ¿sí? Y está haciendo dibujo y caricatura, ¿no? Pero lo está haciendo de una manera manual, lo está haciendo con el punzón, lo está haciendo con el lápiz, está usando el crayón, está usando la tinta china para hacer grabados, y todavía no aparecía la cámara, ¿no? La cámara en Matisse es un encuentro casual con la cámara. Su primera cámara fotográfica la va a conocer en un internado de curas, un internado religioso donde Matisse fue expulsado, y allí ese primer encuentro con la cámara, una cámara de fuelle, le llamó mucho la atención que la placa se metía de manera invertida y luego ibas a obtener la imagen, ¿no? Bueno, son los primeros escarceos, los primeros juegos de Matisse con la cámara fotográfica, pero luego en un momento de la vida de Matisse, donde la bohemia extrema, donde toda una generación de caricaturistas sentían que eran caricaturistas no tanto por la producción gráfica, no tanto por el afán de dibujar o el impulso, o la compulsión, el acto compulsivo de expresarse a través del dibujo, sino por la vida bohemia. Matisse mismo pensaba, tenía como referente a los grandes caricaturistas del momento, para el caso colombiano es Rendón, una figura trágica que se suicida muy joven, y para ellos se era más caricaturista en la medida que tú pudieras beber más, no tanto en pintar más, ¿no? Entre más se bebía, entre más ruidosa y más intensa era la vida bohemia, yo era mucho más caricaturista, ¿no? Era como la consigna de su generación. Muchos de sus amigos jóvenes de 16, 18 años murieron, digamos, en toda esta intensidad, ¿no?, vivida en ese momento. Bien, entonces, uno de los directores del periódico, Calibán, Enrique Santos Montejo, le dice un momento a Matisse: mira, yo necesito que hagas fotografías, creo que la vida como caricaturista te va a destruir, y es necesario que cojas una cámara, que realices unos cursos. Y Matisse en ese momento empieza un enamoramiento extraño con la fotografía, que a pesar de haber empezado a experimentar formalmente con la fotografía, no abandonaba el dibujo, ¿no? ¿Sí? Y a partir de ese momento comienza esta doble vida, digamos, este viaje, estéticamente hablando, este viaje de ida y vuelta entre el dibujo, la caricatura y la cámara. Bien, Matisse empieza a hacer una serie de fotografías, él mismo, que tenía un sentido formidable de autocrítica, decía que sus fotografías estaban muy pasadas de luz, estaban pasadas de exposición, y sentía cierta culpa en tener ese tipo en haber este tipo de registros. Pero el encuentro con los grandes fotógrafos, sobre todo con los pioneros de la reportería gráfica moderna en Colombia, en hombres como Luis Benito Ramos
un hombre que se forma en la Escuela Francesa de Fotografía y realmente el pionero de lo que es el reportaje moderno en Colombia, le permitió a Matisse profundizar sus conocimientos con este nuevo instrumento, ¿no? La cámara fotográfica. Bien, cuando Matisse, entre el año 1936 y 1938, vamos a tener también una fuerte migración española a Colombia y de intelectuales mexicanos, en particular la figura de Gilberto Owen, el poeta moderno, ¿no? Del grupo de los contemporáneos, uno de los primeros grupos de vanguardia en la producción literaria en México, ¿no? Este encuentro con Gilberto Owen va a ser interesante porque Gilberto Owen se alía con una figura española que va a ser decisiva, digamos, en ese tránsito en Colombia de la prensa ilustrada al rotograbado, que es lo que va a permitir la creación plena de las revistas ilustradas. Y la vinculación de Gilberto Owen como jefe de redacción de la revista Estampa en 1938 y de Fernando Martínez Dorriel, que compra en París una imprenta en la que se hacía Paris Match, el famoso periódico francés, que ellos logran traer a México y luego llevar a Colombia. Esa primera revista es en la que Matisse por primera vez va a desarrollar un trabajo fotográfico muy serio, muy profundo, unos primeros trabajos que empiezan a registrar las primeras tipologías de lo que en Colombia se llama la Colombia desconocida, la Colombia apartada. Como ustedes saben, si miramos un poco el territorio colombiano, el 45% del territorio colombiano está ubicado en la Orinoquía colombiana. Eso es un mundo aparte, es el otro, es el mundo de Rivera, ¿no? Es la vorágine, ¿no? Un mundo desconocido, es el otro, realmente es el otro. Ese es el mundo que va a retratar Matisse, y también su entorno de infancia, que es la costa caribe colombiana. En esta revista Estampa publica Matisse por primera vez su fotografía icónica de la red, ¿no? A través de una serie ya de reportajes donde están ya cimentados, o por lo menos en germen, los primeros reportajes gráficos del fotógrafo. Bien, vamos a continuar. Yo creo que es muy interesante la figura de Owen, porque Owen incluso se muere de alcoholismo, era un hombre que le entraba muy duro y en Colombia vivió la bohemia muy intensa. Pero estas redes que comienzan a construirse entre Colombia y México, y Leo es un errante, ¿no? Lo narran sus críticos. Llega a México, pero un México muy interesante. Yo creo que Miguel nos puede aportar esta parte de un México. ¿Por qué esta famosa, no? Y aparte esta foto de la red se publica en México y tendrá una recepción. O sea, inmediatamente que llega Horacio Quiñones y Sotomayor hacen muy buenos comentarios de esta obra, de este gran trabajo. Pero ¿en qué México? ¿A qué México llega Matisse? Y eso es lo que nos conllevó a preguntarnos en este proceso que Miguel nos ha definido muy bien, el ambiente colombiano. Pero el otro, ese México de las luces, de la vanguardia, el faro luminoso de la cultura en un momento donde Europa decae, se está cayendo a pedazos. Se perdió París, 41. Ya no hay ciudad del arte. Nueva York vacila entre si entraron los Estados Unidos en la guerra o no. Y México se vuelve un paraíso para aquellos creadores del momento. Hola, gracias Miguel, Julio, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Les presento rápido el libro. Bueno, el libro que tenemos hoy, Leo Matisse, Reportajes en la Posrevolución, contiene dos historias, una historia con H minúscula y una con H mayúscula. La historia con H minúscula va a ser la historia de Leo Matisse, un artista colombiano, un fotógrafo colombiano. Va a ser su travesía, un viaje de la caricatura a la fotografía, como lo indica el subtítulo del libro. Leo Matisse va a comenzar en la periferia de Colombia, un país que todavía no tenía, digamos, esta influencia artística, política, económica dentro de la región latinoamericana. De ahí va a partir a buscar sus sueños, como dice Julio, Miguel, a buscar sus sueños. Todavía yo me imagino a Leo Matisse, este joven, todavía un niño de 17, 19 años, con un cuaderno y lápices bajo el brazo, ¿no? Que va a buscar a Colombia, la capital, a Bogotá, una beca para estudiar artes. Al ver frustradas estas intenciones, va a iniciar
un viaje hacia México a través de Centroamérica. La parte centroamericana o la última etapa de Matis en Colombia y su viaje por Centroamérica representan la metamorfosis. Va a dejar a un lado, si no para siempre, pero va a hacer a un lado los lápices y el cuaderno y va a tomar la cámara. Y ya ahí me lo imagino con cámara bajo el brazo, retratando todos los lugares, cada uno de ellos a donde está en su viaje por Centroamérica hasta entrar en la República Mexicana por Tapachula, Chiapas. Es muy importante ver que esta historia de H minúscula también es una historia, como dice el maestro Agustín y la doctora Rebeca, es una historia de la tenacidad de Matis. Matis, más allá de los mitos que hay, de que hay una célebre frase de que Matis no espera, va a buscar la nota, va. Todo eso, toda esa tenacidad yo creo que se ve reflejada o se ve o es el resultado de su paso por la prensa. La prensa siempre ha sido un ámbito muy duro, siempre había que pelear las notas y eso. Y Matis va a forjarse en el ambiente, en el ámbito mexicano de una manera muy particular. México, a partir de los años durante la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940, va a sufrir o va a pasar por varias transformaciones, o una muy importante, que es lo que nosotros llamamos el milagro mexicano. El milagro mexicano no es otra cosa que la modernización del país. Y esta modernización va de la mano del discurso político y cultural de la posrevolución. Después de la Revolución Mexicana va a implementarse todo un programa de políticas culturales y sociales para modernizar el país. Hay detalles muy significativos de la cultura mexicana que se gestaron durante este periodo. Por ejemplo, Leo Matis va a hacer reportajes gráficos sobre las artesanías de diversos estados de la República, de Oaxaca, de Yucatán, de Jalisco, aquí de Tlaquepaque, de Michoacán, de Saltillo, los Arapes. Entonces todos esos íconos que hoy consideramos propios de la cultura mexicana se van a gestar durante la posrevolución. La modernidad necesita forjar, o más bien el régimen posrevolucionario necesita forjar una nueva identidad de nación. Y Matis se va a incrustar en la estética cultural de ese periodo. Va a ir de la mano, y no solo voy a decir que esté influenciado, no. Él convivió con los muralistas mexicanos. El muralismo mexicano va a ser la vanguardia de avanzada, no solo en México, sino en América Latina, e incluso decir que en Occidente, del arte de aquella generación, de aquella época. Va a ser amigo muy cercano de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de José Clemente Orozco, y en menor o mayor medida de David Alfaro Siqueiros. Al rato les vamos a decir por qué, pero bueno. Entonces, el muralismo mexicano va a estar presente en Matis, y no es raro ver que Matis tenga una perspectiva del muralismo mexicano. El tema de la exposición de Matis de hace 2 años, el muralista del lente, a mí no me parece equivocado, porque el muralismo va a pasar a la fotografía, pero no solo de Matis, de muchos autores. Y vamos más allá, el muralismo se va a convertir en cine en esa época, unos años antes, con la llegada del cineasta ruso, Sergei Eisenstein, con la película Viva México. Diego Rivera lo va a llevar a recorrer la República Mexicana y le va a decir, esto es México. Y vamos a ver que el muralismo se vuelve cine, se vuelve fotografía e incluso se vuelve literatura. Matis va a aprender a través del muralismo mexicano y la época dorada del cine mexicano con Gabriel Figueroa a tomar perspectivas desde estos íconos artísticos y estéticos de México. Y puedo decir que Matis va a pasar de la caricatura de retratar circunstancias políticos sociales a retratar o a hacer más bien una narrativa de lo que se está viviendo de la sociedad mexicana en ese momento. Pero ¿cómo va a desarrollar esto? Lo va a desarrollar de una manera muy puntual a partir de los reportajes que va a realizar en la prensa mexicana. Si bien la industrialización la identificamos con la época dorada, también es la época dorada de la prensa ilustrada en México. Las revistas ilustradas del corte de Life van a empezar a distribuirse, a proliferar en México. Tenemos varias revistas, yo creo que más de unas 10 o alrededor de 10, de un tiraje importante, de un tiraje ya industrializado, que van a permitir una gran calidad en la imagen, en la reproducción de las fotografías, y sobre todo van a ser distribuidas o van a ser producidas de una manera masiva.
esta forma de producción va a llegar a una creciente y cada vez más pujante clase media mexicana en la década de 1940. Entonces vivimos en términos de la comunicación un gran fenómeno. Y bueno, esta es la historia con H mayúscula que les comento que tiene este libro. Este libro es la historia de un breve momento del periodismo mexicano. Va a haber no tiene precedentes, yo creo que hasta ahorita en la era digital, con la divulgación masiva de la información, sobre todo de la imagen. Y Matis va a insertarse dentro de esta corriente. Por ejemplo, cuando les comento que va a haber este nacionalismo, pues se va a expresar a través de estas revistas y la formación de la narrativa revolucionaria o post-revolucionaria, más allá del muralismo o el cine, va a estar influenciada o influida por las plumas más sobresalientes de la literatura mexicana en ese momento. Estoy hablando de que Leo Matis va a ir a documentar, a ilustrar reportajes en las Islas Marías, al interior del país, de la mano de la pluma de Luis Espota, de Efraín Huerta, de Edmundo Valadez, de Antonio Rodríguez también, de Antonio Rodríguez, claro, y de Arturo Sotomayor, y otras, o sea, ni siquiera me acuerdo, son tantos los reportajes que hizo Matis y colaboró con tantos que a partir de la literatura mexicana, del periodismo mexicano, fue construyendo la forma de hacer una narrativa visual. ¿Y cuál era el tema de esa narrativa visual? El nacionalismo mexicano. Eso va a quedar grabado en todas las imágenes de Matis. No estoy hablando solo de las imágenes que ilustran la ruralidad o los aspectos marginales de México, sino también en las fotografías que va a tomar a personajes, a personalidades de la farándula mexicana de aquel tiempo, de Jorge Negrete, María Félix, pero sobre todo va a romper con la distancia que se tiene con las figuras de poder. Si bien en México había una tradición de fotografía, de revista ilustrada desde la época porfiriana, eso se va a romper. ¿Por qué? Porque si bien durante el porfiriato, Porfirio Díaz estaba en un pedestal e era intocable, aquí ya no, aquí ya se va a hablar de la política como la manejamos hoy en día. Va a haber crítica, va a haber chistes, o sea, impensable hacer una broma, una mofa de Porfirio Díaz. Y sin embargo aquí la va a hacer. Y eso nace precisamente en la caricatura. Va a ser José Guadalupe Posada, no va a ser si el primero, pero sí el más importante, que va a llevar este recurso y esto lo va a adoptar en la fotografía y sobre todo como una narrativa nacional, nacionalista. Entonces la historia con H mayúscula es la transformación también de la prensa, del periodismo, de la comunicación propia de la modernización mexicana, y es lo que ha constituido, lo que ha dado forma hasta el día de hoy. Yo creo que esto puede sostenerse, o más bien el trabajo de Matis lo estamos, bueno, es un giro que le dimos, lo estamos sosteniendo por su obra. Matis no se sostiene por su amistad con Frida Kahlo, no se sostiene por su amistad con María Félix. Lo importante de Matis son sus fotografías, es lo que aprendió. No es Matis el fotógrafo icónico de Colombia, no, es Matis uno de los mejores fotógrafos latinoamericanos que está inscrito en este gran contexto, no solo de fotógrafos, sino de artistas, de escritores, y que fueron definiendo, dando forma, esculpiendo la cultura mexicana, colombiana y latinoamericana que hoy tenemos. En otras charlas. Es muy interesante ver una foto sola, pero es mucho más interesante ver una foto publicada. Porque el ejercicio que se llama iconotexto, cuando ves desde el encabezado, te ancla a la letra la imagen que está publicada. Pero cuando vemos dentro de estas revistas todo un desarrollo, lo platicábamos ahorita y le doy la palabra a Miguel Ángel Flores, la versatilidad que tienen las producciones en este momento impresas, tirajes de más de 1000 revistas. La gente en México está comenzando a leer, pero sigue habiendo una gran fascinación por la imagen, y te ofrece más a veces la imagen, porque eso Leo lo aprende del ensayo, de la narración, de su relación con los escritores, a narrar historias a través de imágenes. Ya más adelante él publica 132 fotoreportajes de 1941 a 1945 en Asia, y podía narrar, por un lado, a los conscriptos del Escuadrón 201, a las enfermeras,
a la foto, a las películas de Cantinflas, como podía hacerlo también en los procesos de modernización del país. Tiene un hermoso trabajo sobre el gobierno de Morelos, de cómo Morelos en 1941 se va a modernizar. La ciudad de Cuernavaca va a pavimentarse, cómo se explotan las arroceras, el trabajo industrial de la caña en Zacatepec es impresionante y es un testimonio del proceso industrial del país. Entonces, las revistas juegan un papel fundamental y lo platicaba Miguel, son el hito para el desarrollo de un arte que aquí mismo se va a discutir. En los 40, 47 se lleva Antonio Rodríguez, el lusitano que hemos platicado de él, es un transterrado español que llega a México y que propone la primera exposición de reporteros. Imagínense, un reportero gráfico en un museo. A Julio Castellanos, que era el director, le enfadó, dijo: no, esto no es arte, ¿cómo va a irse a Bellas Artes? Antonio Rodríguez lo argumenta y Leo Matis es parte fundamental y pilar para que este desarrollo estético se genere. Pero Miguel, ¿qué son estas revistas? Cuéntanos más de estas revistas. Bien, en 1938, digamos que es uno de los escenarios que Matisse también encuentra abonado, se produce en México la revista Rotofoto, que marca un antes y un después en las revistas ilustradas en México. Yo creo que Rotofoto prepara el terreno. Por ejemplo, sí, en la prensa ilustrada, en la prensa ilustrada de México a comienzos de siglo, digamos, los grandes debates públicos se hacían a través de la palabra, del debate literario. En Rotofoto, esa discusión que fue tan famosa entre Vicente Lombardo Toledano, ¿sí?, y Salvador Novo, una discusión pública en torno a la homosexualidad, aquí se resuelven imágenes, ¿no? La fotografía, esa fotografía íntima que entra a la casa del personaje, que entra a su espacio privado, ¿sí? La intimidad, si definimos la intimidad, la intimidad es todo lo que el resto de la humanidad no sabe sobre ti. Pero la foto desnuda la intimidad. Y aquí tenemos fotografías de Lombardo Toledano, el gran líder sindical, ¿sí?, en su casa, con su familia, en la cocina, ¿no? Y era la apuesta de Rotofoto, además una revista radicalmente provocadora, ¿no? O esa foto, comento rápido, una foto donde está sentado el presidente Cárdenas en 1978 comiendo en el piso. Entonces, claro, el Tata se sentaba a comer en el piso, pero de una manera, cuando se publica, denigran a la figura del presidente, este intocable, y no la censuraron, pero solo duró 8 meses. Como bien comenta Miguel, es una época donde se están rompiendo los paradigmas y coincide precisamente, no es raro, porque coincide con la modernización, no solo del país, sino de América Latina. Lo que comentaba Julio también, el ejercicio que va a hacer Antonio Rodríguez es muy importante, porque le está dando legitimidad al trabajo de los fotógrafos de prensa. O sea, llevar una exposición a Bellas Artes, el recinto de las artes del país nacional, le está dando legitimidad al trabajo que están haciendo estos personajes todos los días en la calle. Y no solo eso, en cada número de la revista Mañana, sí es Mañana, ¿verdad? ¿Sí es? Mañana va a publicar una nota con la biografía de estos personajes, de estos fotógrafos, para que las personas, los lectores sobre todo, sepan quiénes son y cómo realizan estas tomas. Podemos ver que hay fotógrafos desde los Casasola, que son, yo creo que los fundadores de la fotografía moderna en México, hasta fotógrafos muy jóvenes, muy innovadores, sobre todo como Matisse, que vienen de afuera, vienen de otro país, y los van a presentar en Bellas Artes y van a legitimar su trabajo como un trabajo estético, artístico. Y va a pasar lo mismo, va a pasar el mismo proceso a la inversa. Va a ser el periodo, ya se venía gestando desde antes, pero va a ser el periodo con la difusión de la prensa, donde el periodista se vuelve escritor y el escritor se vuelve periodista. Va a haber, se van a, digamos, a simbrar las estructuras clásicas del arte y la cultura en México durante este proceso de modernización, donde también a través del trabajo de estos fotógrafos va a tener la oportunidad la sociedad mexicana de verse a sí misma reflejada en estos diarios. Personas de la clase, digamos,
oligárquica o personas de una clase acomodada, van a ver en estos reportajes a personas de la sociedad mexicana, a las personas que viven en las cárceles, que viven en la calle, que viven en el campo, y al mismo tiempo van a ver los íconos de la cultura mexicana. Esa ventana nunca se había abierto, esa ventana se abrió con la modernización del país, y la construcción de ese México está plasmada en estas revistas. Por eso es muy importante, yo creo que a todos los amantes de la historia les va a encantar este libro de la historia gráfica, yo creo que les va a gustar, y sobre todo a los periodistas. Es un libro del periodismo mexicano y latinoamericano. Para ir cerrando esta presentación, Miguel, tú que estuviste muy cerca con Leo, que lo conociste en vida, ¿qué representó estos 7 años para Leo y esta formación de México, ya que hemos adentrado más a su trabajo? Sí, Julio, mira, había una preocupación hacia el final de la vida de Leo, un hombre que ya estaba una catarata terrible, había perdido ya un ojo en un accidente en Colombia. Decía Leo, no veo la luz, ¿no? La intuyo. Era un hombre como caminando hacia las sombras, ¿no? Caminando hacia la oscuridad, pero su mayor preocupación era la conciencia de que la fotografía que él había hecho en blanco y negro, para mí el blanco y negro, y creo que en eso estaríamos de acuerdo, es el imperio del blanco y negro, ¿no? Para mí el blanco y negro es una civilización, ¿no? Sí. Él pensaba que con la aparición del color para los años 50, la aparición de la fotografía a color, este trabajo que él había realizado en blanco y negro en México y en varios países de América Latina iba a desaparecer y implicaba la desaparición de su legado, ¿no? De allí también que en Leo mismo el interés o la preocupación por conservar su propia obra, su propio archivo. Estos fotógrafos de esta generación creo que olvidaron sus propios archivos, ¿no? Y hemos visto con relatos, incluso en contactos con muchos familiares, donde te cuentan, no, los archivos están allí, abandonados, ¿no? La certeza de que ese mural de los años 40 que él había retratado en sus reportajes gráficos iba a desaparecer, ¿no? Que el blanco y negro, no volveríamos a hablar del blanco y negro. Bueno, ya para terminar, los invitamos a todos a que se acerquen, ojeen el libro, lo conozcan, acá afuera lo pueden adquirir. También ahorita vamos a dejar algunos minutos para algunas preguntas si quieren. Y bueno, por último, quiero darle las gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por invitarnos, por darnos la oportunidad de estar aquí. En nombre de LM Difusión Artística, del licenciado Luis Eduardo Hernández Castillo y de la doctora Cristina Berganza, les damos las gracias. También en nombre de Ediciones del Lirio, de Rubén Mendieta, de Marcos Daniel Aguilar, de Patricia Reyes, que todas estas personas hicieron posible la hechura, la manufactura de este libro. Sin ellos no hubiéramos alcanzado esta meta. Y por último, agradecerle a que no estén presentes a la doctora Rebeca Monroy Nars y al profesor Agustín Sánchez González. Ellos fueron parte importante del equipo de realización de este libro. Y sin más, les agradezco a todos ustedes por estar aquí, por habernos acompañado, y si tienen alguna duda o curiosidad o quieren pasar a ver el libro, por favor háganlo. Bienvenidos.